Buenos días, mi nombre es Elian Tovar y mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la termodinámica estadística. Los principios básicos de las probabilidades. A partir de una teoría formulada por el ruso Andrei Nikolaevich, se define la probabilidad como una función que asigna a cada posible resultado de un experimento aleatorio un valor no negativo, de forma de que se cumpla la propiedad aditiva, el experimento aleatorio. Estos son los que al repetirlos en diferentes condiciones pueden dar lugar a varios resultados diferentes sin que se pueda ser previsible enunciar con certeza cuál de estos se va a obtener. La equiprobabilidad sugiere que si no hay razón para favorecer a ninguno de los posibles resultados de un experimento, entonces los resultados deben ser considerados igualmente. El espacio muestral es el grupo de todos los resultados específicos que se pueden obtener tras una experimentación de carácter aleatorio. A cada uno de sus componentes se les define como puntos muestrales o simplemente como muestras. Los espacios muestrales pueden clasificarse como discretos, que es cuando la cantidad de sucesos elementales es finito o numerable, y continuos, en los casos en los cuales la cantidad de sucesos básicos poseen carácter infinito y por lo tanto resulta imposible de contar. Un punto muestral es cada uno de los elementos del espacio muestral. Eventos o sucesos. Un suceso es cada uno de los resultados posibles de una experiencia aleatoria. Los tipos de sucesos pueden ser sucesos elementales, que son los que están formados por un solo resultado del experimento, los sucesos compuestos, que son los que están formados por dos o más resultados del experimento, es decir, por dos o más sucesos elementales, un suceso seguro, que es el que se verifica al realizar el experimento aleatorio, que está formado por todos los resultados posibles del experimento y por tanto coincide con el espacio muestral. El suceso imposible es el que nunca se verifica y se representa por un cero. La función de distribución de probabilidad. Toda variable aleatoria posee una distribución de probabilidad que describe su comportamiento. Si la variable es discreta, es decir, si toma valores aislados dentro de un intervalo, su distribución de probabilidad especifica todos los valores posibles de variable, junto con la probabilidad de cada uno que ocurra. En el caso continuo, es decir, cuando la variable puede tomar cualquier valor de un intervalo, la distribución de probabilidad permite determinar las probabilidades correspondientes a cada uno de esos intervalos de valores. Lo dejo con mi compañero. Continuando con la exposición, les habla Diego Lozada y les hablaré un poco acerca de la caracterización de la función de distribución y de la distribución de distintos estados moleculares. La caracterización de las funciones de distribución, de acuerdo con un sitio web estudiado recientemente, se dice que en la naturaleza se encuentran tres funciones de distribución claramente diferentes. En el término A, el denominador de cada distribución es un término de normalización que puede cambiar de acuerdo a la temperatura. Las tres funciones son las siguientes. La primera es la distribución de Maxwell-Boltzmann. La distribución de Maxwell-Boltzmann es la función de distribución clásica para la distribución de una cantidad de energía entre partículas idénticas pero distinguibles. Su ecuación es la siguiente. F de E es igual a 1 sobre AE elevado a E mayúscula entre KT, donde F de E es la probabilidad de que una partícula tenga la energía E. A es la constante de normalización A, como mencioné anteriormente, y E es la probabilidad de ocupar un estado de energía determinado, que disminuye la energía. Y E entre KT es la constante de Boltzmann-K por la temperatura absoluta T. La segunda es la distribución de Bose-Einstein. La distribución de Bose-Einstein describe el comportamiento estadístico de las partículas de spin entero, o bosones, a bajas temperaturas. A bajas temperaturas los bosones se comportan de una manera muy diferente a los fermiones, debido a que un número ilimitado de ellos pueden captar el mismo estado de energía, a un fenómeno llamado condensación. Su ecuación es la siguiente. F de E es igual a 1 sobre AE elevado a E entre KT menos 1, donde F de E es la probabilidad de que una partícula tendrá la energía E. A es para los protones, A es igual a 1, por lo que puede incrementar sin límite los estados de muy baja energía. Y E sobre EKT es igual a la dependencia exponencial sobre la energía y la temperatura. Y el menos 1 es la diferencia cuántica que surge del hecho de que las partículas son indistinguibles. La tercera es la distribución de Fermi-Dirac. La distribución de Fermi-Dirac se aplica a los fermiones, partículas con spin semientero que obedece al principio de exclusión de Pauli. Cada tipo de función de distribución tiene un término de normalización, multiplicando el denominador del exponente, que puede ser dependiente de la temperatura. Para el caso de Fermi-Dirac, este término se suele escribir de la siguiente manera: E elevado a menos EF entre KT, todo entre paréntesis, donde EF es la energía de Fermi. La
La importancia de la energía de Fermi se ve más claramente estableciendo que la temperatura es igual a cero. En el cero absoluto la probabilidad es igual a 1 para energías menores que la energía Fermi y el cero para energías mayores de la energía Fermi. Se puede imaginar que todos los niveles hasta energía de Fermi llenos, pero ninguna partícula tiene una energía mayor. Su ecuación es la siguiente: F de E es igual a 1 elevado a E menos EF entre paréntesis entre KT más 1, donde F de E es la probabilidad de que una partícula tenga la energía E, menos EF es para las temperaturas inferiores a aquellos estados de energía por debajo de la energía Fermi, EF, que tiene una probabilidad de 1, y aquellos por encima del nivel de Fermi la tienen de 0. Y el más 1 es la diferencia cuántica que surge del hecho de que las partículas son indistinguibles. Distribución de los distintos estados moleculares. Se estima un sistema cerrado formado por una determinada proporción de moléculas en el que la energía total es una constante, donde no es viable definirla por medio de su repartición entre moléculas. En este sentido, las colisiones conllevan una incesante redistribución de la energía, no solo entre moléculas, sino además entre sus diferentes maneras. En las configuraciones y pesos para obtener la energía interna real se debería añadir una constante a la energía calculada del sistema, ejemplificando así si estima la contribución vibracional a la energía interna. Se tendrá que aumentar la energía del punto cero de cualquier persona de los osciladores de la muestra. Dentro de las configuraciones tenemos las configuraciones instantáneas. En cada instante habrá un número de moléculas en forma sucesiva con una especificación del conjunto de poblaciones, por medio de las representaciones de la configuración instantánea del sistema. Es decir, entonces la distribución instantánea fluctúa con el tiempo debido al cambio que presentan las poblaciones. La segunda es la configuración dominante. Estas son una configuración con un peso tan grande que predominan sobre el resto de las configuraciones, de forma que el sistema casi siempre las va a adoptar. Por tanto, las propiedades del sistema serán características de esta configuración particularmente dominante. Además de la función de partición molecular, que se define como una medida de número promedio de estados accesibles térmicamente disponibles para un sistema a una temperatura dada en equilibrio. Gracias, eso fue todo. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Por aquí quien les habla, Juan Hurtado, estudiante de Ingeniería en Minas. En esta oportunidad, para darle continuación a las exposiciones correspondientes al módulo 4 del subproyecto de Físico-Química, voy a hablarles acerca de la energía interna. Se denomina energía interna del sistema a la energía total que contiene un sistema termodinámico. Esta energía se puede modificar ejerciendo un trabajo sobre él o bien mediante una transferencia de energía, puede ser la aportación de calor. La primera ley de la termodinámica postula que el incremento de energía interna es igual al calor total añadido más el trabajo realizado por el entorno. Aplicando el primer principio de la termodinámica, si el sistema está aislado, se mantiene constante. La energía interna es una función del estado del sistema, es decir, su valor depende solo del estado actual del sistema y no del camino escogido para llegar a él. Por lo tanto, puede considerarse como una propiedad extensiva. La unidad de medida, según el sistema internacional, es el joule. Ahora bien, ¿cómo se mide la energía interna? La medición directa no es posible, pero se mide su variación, que se expresa mediante variante de U. Esta variación se puede encontrar midiendo la energía térmica, la energía de la luz o energías similares transmitidas. También se puede calcular la cantidad de trabajo realizado por el sistema o el trabajo realizado en el sistema. Cuando un sistema termodinámico transfiere energía en forma de calor a otros sistemas, varía la energía interna en los dos sistemas. Además, se puede alterar otras de sus variables de estado. Si se produce alteración de la estructura atómica o molecular, existe una variación de la energía interna química. Por ejemplo, el caso de las reacciones químicas o el cambio de estado. Ahora bien, hablemos de la entropía estadística. En los años 1890 y 1900, el físico austríaco Ludwig Boltzmann y otros desarrollaron las ideas de lo que hoy se conoce como mecánica estadística. Esta es una teoría profundamente influenciada por el concepto de entropía.
Una de las teorías termodinámicas estadísticas, más específicamente la teoría de Maxwell y Boltzmann, establece la siguiente relación entre la entropía y la probabilidad termodinámica, donde S es la entropía, K la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano de omega. Omega es el número de microestados posibles. La ecuación que está aquí es válida porque asume que todos los microestados tienen la misma posibilidad de aparecer. El significado de la ecuación es el siguiente: la cantidad de entropía de un sistema es proporcional al logaritmo natural del número de microestados posibles. Uno de los aspectos más importantes que describe esta ecuación es la posibilidad de dar una definición absoluta al concepto de la entropía. En la descripción clásica de la termodinámica, carece de sentido hablar del valor de la entropía de un sistema, pues solo los cambios en las mismas son relevantes. En cambio, la teoría estadística permite definir la entropía absoluta de un sistema. Eso fue todo. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Leonardo Castañeda, estudiante de Ingeniería en Minas, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre las funciones termodinámicas. Una función en termodinámica es una propiedad de un sistema termodinámico que depende solo del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Por ejemplo, la energía interna y la entropía son funciones de estado, mientras que el calor y el trabajo no son funciones de estado, ya que su valor depende del tipo de transformación que éste experimenta desde su estado inicial hasta su estado final. Las funciones de estado pueden verse como propiedades del sistema, mientras que las funciones que no son de estado representan procesos en los que las funciones de estado varían. Algunas variables o propiedades de un sistema termodinámico en equilibrio son la energía interna, la presión, la temperatura, el volumen, la entropía, la densidad y la polarización. Ahora vamos con función de partición molecular. Una función de partición es una de las funciones más útiles para determinar las propiedades físicas de un sistema general. A partir de ella se pueden derivar las diferentes funciones de estado del sistema. La más relevante es la entropía, una de las más importantes y más conocidas a nivel mundial, que pueden existir entre elementos de un mismo sistema, que se puede determinar a partir de conocimiento de la entropía. La función de partición molecular contiene información sobre los niveles de energía de una sola molécula. Se obtiene ecuaciones para las funciones termodinámicas de un sistema, para así poder analizarla y tener una estadística de ella. En términos, esta función de partición molecular, sin embargo, dando que estos resultados se basan en asignar los mismos niveles de energía de moléculas aisladas a cada una de las moléculas, no aborda la situación del sistema real en la que las interacciones intermoleculares hacen contribuciones importantes a la energía total del sistema. Las funciones de partición molecular se expresan como productos de las funciones de partición para cada contribución energética y independiente. Buenos días, mi nombre es Adhan Hamshun. En esta ocasión estaré hablando sobre el empleo de la termodinámica estadística. La termodinámica estadística supone que la materia está formada por un elevado número de componentes microscópicos que individualmente obedecen a la mecánica cuántica, pero como colectivo obedecen a las leyes estadísticas. La termodinámica estadística establece una conexión entre la descripción microscópica y la descripción macroscópica de la naturaleza. ¿Qué son las energías promedio? Es el promedio de las energías de todos los estados microscópicos visitados durante la evolución temporal de un sistema. Las capacidades calóricas. Una capacidad calórica o la capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o un sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta este. En una forma menos formal, es la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura. ¿Qué es la ecuación de estado?
La ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. No existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones que se de presión y temperatura que se presenten. Por lo tanto, esto varía, depende de las características. La entropía residual. ¿Qué es la entropía residual? La entropía residual es la entropía de un sistema en cero absoluto, dado que todas las contribuciones translacionales y vibracionales y rotacionales de las partículas que la constituyen son iguales a cero. El sistema es solo una entropía configuracional. A partir de los datos espectroscópicos, a menudo se calcula que una entropía es inferior a la teórica. Constantes de equilibrio. Se expresa como la relación entre las concentraciones molares de reactivos y sus productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que ésta debe especificarse. Eso fue todo, muchas gracias.